Muy buenas noches, queridos compañeros y amigos. En esta noche, desde la clase de Criminología de la Corporación Universitaria Americana, con el grupo de 4NA, nos encontramos los compañeros Javier Ricardo Tamayo Gómez, Jennifer Licer Serna Gutiérrez, Mónica Alejandra Pino Zapata, Dalien Valentino Zapata Mesa y quien les habla José Aníbal Rojas, donde queremos hacer un conversatorio acerca del mapa antropológico criminal, una radiografía de la génesis del delito del doctor Rubén Darío Merchán Ubaldo, catedrático desde la Ciudad de México. Es importante que nosotros analicemos en manera de conversatorio diferentes aspectos relevantes sobre el estudio que nos propone el doctor Merchán sobre la génesis de la criminología. Y para comenzar tendríamos que decir que desde tiempos muy remotos la antropología, que es la ciencia que estudia al hombre, se va decantando en esa manera de mirar, de observar la interacción del hombre frente a su mismo entorno y cómo ese hombre relacionado con su entorno social va llevando una serie de acciones que bien lo ayudan a tener o a mirar una serie de factores frente a los aspectos relacionados con la criminología. El doctor Ubaldo nos plantea que desde la antropología el factor importante es el factor comportamental. ¿Por qué? Porque dentro de los aspectos del ser humano creado y viviendo siempre en sociedad, van a aparecer algunos momentos importantes del desarrollo de esta actividad de la criminología. Y hay que entender también que esta acción de la criminología durante el transcurso del tiempo y en el desarrollo histórico nos va mostrando diferentes tópicos o diferentes momentos como son los siguientes. La parte sobre la economía, la filosofía, la criminología forense, la criminología antropológica, la biológica, la lingüística, todos estos aspectos hacen que el hombre, que es un ser en relación, vaya decantando y vaya mostrando siempre aspectos importantes. Dice el doctor Ubaldo también que es importante dentro de la acción de la antropología en relación con la criminología que se deriva, es decir, ella va mostrando y va enrutando ese hombre dentro de un accional criminal. Nosotros bien sabemos que aspectos que han estudiado la criminología, como el gran criminólogo italiano César Lambroso, nos proponía pues varios tópicos sobre el análisis del ser humano en relación con la criminología. Y Lambroso perfilaba un hombre con aspectos importantes, por ejemplo, en la relación sobre su locura, en la relación como sobre su comportamiento. Y el doctor Ubaldo nos dice que de alguna manera esta teoría no está mandada a recoger, pero sí está superada, porque los aspectos del hombre a nivel cultural y a nivel físico van cambiando en relación con su tiempo. Otra manera importante que nos hacía mención el doctor Ubaldo es ese factor social. ¿Por qué? Porque en la medida que el hombre se va desarrollando y las sociedades van creciendo, la misma sociedad va mostrando cómo ese hombre interactúa con la misma sociedad que está a su alrededor y cómo la misma sociedad, por decirlo así, sin que sea redundante, lo va llevando a desarrollar un entorno que puede ser favorable para el estudio de la criminología en relación a la prevención de ese hombre con interacción a la sociedad. Otra cosa importante dentro de los planteamientos del doctor Merchán es la parte cultural. La cultura obviamente ha influenciado en el desarrollo del hombre. Cada vez que nos afrontamos a diferentes cambios culturales encontramos unas características especiales y la criminología no está exenta de ello. ¿Por qué? Porque estudia el hombre en conjunto, porque estudia esa relación que va mostrando desde muchos factores, el factor físico, el factor cultural, el factor social, el factor económico, los factores psicológicos, como los compañeros van a hacer relación dentro de un momento en este profundizar del mapa que nos presenta el doctor Rubén Darío Merchán, que es la etiología
que la que nos ayuda a entender que esos factores de la conducta humana nos ayudan como a describir, a mirar y a caracterizar un individuo en relación a la parte criminal. Es decir, la criminología busca siempre en la prevención del delito ayudar a ese hombre que se desarrolla en sociedad, que vive en diferentes estados culturales y que siempre tiene unos factores predeterminados por su comportamiento y por su manera de ser con otras ciencias y otras acciones que ayudan a determinar si este hombre podemos prevenir para que no se vaya a inmiscuir o no vaya a entrar en situaciones complejas. Entonces, con esta breve introducción, queremos dar pues paso para que sigamos desarrollando los siguientes aspectos del mapa antropológico criminal, una radiografía de la génesis del delito del doctor Rubén Darío Merchán. Bueno, José, muchas gracias por la intervención. Cada uno vamos a hacer como un aporte general de los factores que se encuentran en este mapa. Ya nos habías hablado en el inicio un poco sobre estos y bueno, nosotros queremos como profundizar un poco sobre ellos. En mi caso quisiera tocar un poco sobre el factor biológico. Dentro de esta cronología nos hablan que el aspecto biológico es relativamente importante, que influye a que se cometan diversos delitos. De hecho, nos presentan un ejemplo, que quisiera pues citarlo, donde nos cuentan que hay un caso del señor Charles Whitman, que es un estudiante de la Universidad de Texas y es un ex-marín, en el cual mató a 15 personas e hirió a 32 en un campus de dicha universidad. El 1 de agosto de 1966, pues tras haber asesinado a su esposa y a su madre, hay que señalar que a través de una necropsia una necropsia a dicho sujeto, se le detectó un tumor en el cerebro y al parecer este condicionó a que cometiera actos atroces, conductas los cuales los llevó a cometer ese delito, incluso él mismo asesinó y dejó una carta manifestando que padecía de dolores de cabeza intensos y escuchaba voces que lo incitaban a asesinar, sugiriendo voluntariamente que una vez que lograra matar a sus víctimas, si fallecía, le abrieran la cabeza. Y sabemos que esto no es el primer caso que podemos escuchar. Creo que han pasado muchos casos los cuales pueden determinar a las personas como con problemas psicológicos, pero no vamos más allá de que existe un factor biológico, como nos indican en este mapa cronológico, y hay que no se puede descartar totalmente de que existe esta posibilidad. Hay que resaltarlo como tal, porque hay casos, pasan a diario y no se debe descartar. Otro de los factores que quisiera resaltar de esta cronología es el factor migratorio. Sabemos que países como Venezuela, países de Centroamérica, El Salvador, Honduras, Guatemala, padecen un fenómeno migratorio recurrente y masivo, donde afecta pues a todas las naciones vecinas como México, Colombia, Perú, Brasil. Eso también pues es un detonante que se presentan en ciertos casos, algunos ilícitos penales como robos, daños en bienes, lesiones, homicidios, invasiones, o actos discriminatorios y xenofobia en contra de ellos. Muchas veces nos ha tocado escuchar a todos, diría que a la gran mayoría, que hay noticias y que ciertos robos son personas extranjeras, que de entrada se ve como un acto discriminatorio, se ve como un acto de xenofobia, pero existe, es un factor migratorio que nos encontramos en esta cronología y tampoco se puede descartar porque realmente son factores que día a día no se pueden descartar porque los vemos, sabemos que suceden. Y nos encontramos con otro que es el factor psicológico y psiquiátrico.
Este es también muy común, es un aspecto donde son predominantes cuando se trata de conocer causas de ciertas conductas antisociales, desgracias, casos de psicopatía, donde pueden deparar asesinatos o lesiones como violencia dentro del núcleo familiar. Creo que nos encontramos constantemente con casos de personas que tienen este tipo de problemas psicológicos y psiquiátricos que pueden llegar a cometer actos delictivos. Anteriormente pues hablábamos del factor biológico, pero creería que el factor psicológico es común, muy importante el aspecto mental, y ya sabemos que si no es tratado como se debe, pues puede ser muy peligroso. Y finalmente quisiera hablar del factor económico, que es la precaria situación en la cual se vive y la falta de oportunidades laborales en un país que demarcan toda la parte territorial, el país, estado, el departamento, incluso el mismo municipio, donde llevan ocasiones a cometer delitos como robos, estados de necesidad, fraudes, extorsiones, y algunos pues más latentes como secuestros, delincuencia organizada y narcotráfico. Yo creo que eso es algo que vivimos día a día. Vivimos en un país pobre. Sabemos que hay países más económicamente más pobres y que no podemos ocultar que existe la extorsión, que existe el fraude, que existe la delincuencia organizada, y que es un país que netamente está completamente marcado por el narcotráfico. Entonces, creería que estos factores que nos resaltan en este mapa cronológico son de gran importancia, que debemos de resaltar y que en este conversatorio queríamos como destacar un poco. De mi parte, muchas gracias. Buenas tardes o noches para los compañeros. Jennifer, muchas gracias por darme la palabra. José, muchas gracias por la introducción. Yo les voy a hablar del factor del alcoholismo, la drogadicción, que es un factor netamente complicado en la sociedad, donde en la mayoría de los eventos como las violaciones o violencia intrafamiliar, robos, secuestros, asesinatos, por mencionar algunos, llegamos al punto donde se encuentra que bajo el flujo del alcohol o drogas llegamos a tener esas dificultades, tanto familiares como entre amigos, entre sociedades, entre compañeros de trabajo. En sí, en muchas ocasiones podemos ver que en esos delitos se vuelven como en un caso ya de continuar un sustento vicioso, donde ya las personas en ese momento ya no tienen capacidad de actuar por sí mismas, sino que ya por medio de ese problema del alcoholismo o la drogadicción los llevan a cometer en sí diferentes actos de violencia, el cual los lleva a comprender que es muy complicado tanto para ellos como para sus familiares, y ahí es donde llegamos al punto que en el momento ya de reaccionar, cuando ya no tienen esa sustancia en su cuerpo que ya no les da para actuar de otra manera diferente o de remediar lo que ya cometieron. Podemos hablar también del factor circunstancial o situacional, que este nos lleva a que se denomina en la ocasión hace el ladrón, y ello tiene relación con el aspecto circunstancial, que posiblemente lo podemos basar en una posesión o una ocasión, que es del sujeto que nos puede llevar a cometer delitos o situaciones, que en sí los ignora o lo toma ya como un estilo de vida o algo netamente ostentoso. También esto lo lleva a la víctima como al robo, al fraude, al secuestro, a atentar contra sus familiares, contra la sociedad o cualquier otra persona que se lo cruce en el camino. Entonces esto lo puede llevar a tener ese acto de intolerancia en el momento. También podemos hablar del factor de creencias ocultos de índole religioso. Esto nos lleva a que, tratándose de delitos o de religión, puede verse desde dos enfoques, que puede ser ya sea como generador o reductor de la criminalidad. Vamos a dar un ejemplo de ellos. Son
las sectas satánicas o que son acompañadas en ciertos casos de abuso sexual infantil, homicidio, violaciones, lesiones, pedofilia, empero, eh, basado en otras religiones, que eso hace parte de la readaptación social de las personas en prisión, o en su caso, que pueden ser un limitante para que el ser humano delinca por temor a una divinidad, que podemos hablar también del caso de las iglesias luciferianas, que no creen en una religión católica, sino que ya basados en la relación creyente en el diablo, en sí, como para hacerlo más entendible. Podemos hablar también del factor de poder. Este factor, eh, la superioridad jerárquica o relación de poder, esto lo puede dar a origen de la exteriorización, de los denominados delitos de cuello blanco, como es el tráfico de influencias, el lavado de dinero, peculado, cohecho, delincuencia organizada, que eso lo vemos más que todos como en la política, no tanto en el trabajador o en la empresa en sí del pobre, sino como en todo lo que tiene que ver relacionado con política. Es donde más se ve este caso. También en este caso podemos señalar que el factor de poder no solo puede ser público, sino también de índole privado, a lo que está hablando ahora de una empresa privada que tiene sus problemas tanto jurídicos o penales, que eso lo lleva a generar algo de poder para poder pisotear o pasar por encima de muchas personas con fraudes, con lavado de influencias en sí. Este índole también nos lleva a que es un fraude que se comete en las empresas por parte de los directivos o gerentes. ¿Sí? Esta es mi intervención. A todos ustedes, muchas gracias. Buenas noches, compañeros. Yo les voy a hablar del factor de ocio, ¿cierto? No sé si algunos tienen este recuerdo, pero mi abuelita cuando yo tenía mucha pereza me decía, la pereza es la madre de todos los vicios. Párese entonces a barrer o a hacer algo. Y podemos analizar que ahora, por la precariedad laboral, la falta de oportunidades, de acceso a la educación, los jóvenes pueden estar en esos tiempos de ocio que pueden dar cabida a que tomen actitudes y acciones para ser criminales. Esto se puede realizar cuando no tenemos una educación óptima para darle a nuestros jóvenes de pronto bases para pensar que el mundo es más de las necesidades que de pronto puedan tener en su entorno social y vivencial. Esto sucede mucho en los presos, en esas llamadas, cuando te llaman y te dicen, ay, que su sobrino, tía, tía. Entonces, esos momentos de que no tenés una actividad fija, algo bueno que hacer con tu tiempo, te puede desencadenar a que puedas cometer ciertos tipos de delitos. Y estos que suceden muy frecuentemente en las cárceles son con el hospicio de muchos guardias en muchas ocasiones. Entonces, es como un problema no solamente del que está sin oficio, sino también de aquellos que se supone que deben hacer su trabajo para mantener un control en este sentido. También podemos hablar del factor amor y pasión, que ahora es un hecho muy recurrente en nuestra sociedad, el llamado feminicidio, donde por no saber el manejo de las emociones, de un no por respuesta o de que simplemente una persona no quiere estar contigo en pareja, entonces tomas actitudes y acciones que pueden conllevar a cometer ilícitos penales, como se hace un asesinato, unas lesiones personales, daños a los bienes, pero siempre habiendo ese vínculo afectivo o un parentesco o una afiliación. En consecuencia, la aportación de la antropología criminológica, en conjunción con la etiología, es conocer las causas, orígenes, génesis de por qué ocurre un evento delictivo o existe una conducta antisocial.
Por esta razón resulta pertinente que a través de otras áreas especializadas de la criminología, como el análisis sociológico del delito, análisis psicológico de la conducta criminal, la política criminológica, el derecho penal y entre otras, podamos hacer una contribución en el conocimiento, adquirir esta experiencia para lograr el objetivo primordial, que es la prevención y la reducción de estos índices de criminalidad en nuestra región. Así como también la atención integral a las víctimas que puedan pasar por uno de estos sucesos y mantener un control tanto social y una paz, que es lo que de verdad tanto necesitamos, para que la criminología ya no tenga que dar tantos porcentajes altos y que sea algo como tan repetitivo. Gracias. Muy buenas noches, compañeros. Dado el caso, pues en la parte de las conclusiones, vemos unos factores primogénicos que nos muestra cuál es el génesis de las circunstancias que pueden llevar a cometerse un delito y cómo podemos buscar la forma de una prevención eficaz. Dado el caso, lo que mencionan los compañeros anteriormente, pues son 13 factores primordiales, que eso nos ayuda a dilucidar y a comprender más un factor en común, que es lo que es la familia, que es un eje fundamental que nos ayuda más que todo a hacer una fomentación y una formación como seres humanos. Dado el caso, como lo argumentamos también en el artículo 42 de la Constitución Política, que conforma la familia. Vemos que más que todo ya no se tiene en cuenta que la parte física la que nota un conflicto de la delincuencia. Vemos diferentes factores que nos pueden colaborar y más que todo dilucidar no una forma rectilínea, sino circular en la parte de la criminalidad. Con esto nos lleva a una política pública, mejorar más que todo los establecimientos y la forma de cómo prevenir un delito más adelante, como los índices de criminalidad de los menores que se ven actualmente, o de esos crímenes de pasionalidad, que más que todo se ven como afectados, como lo decía la compañera Mónica anteriormente, de la parte del feminicidio. Se ven muchas cosas que van ocurriendo y que van afectando el comportamiento de un ser humano. Lo que más que todo, como también lo menciona la compañera Jennifer, que la parte fundamental de una persona también su estudio psicológico y ver qué comportamientos tienen y qué tipo de enfermedades tienen y que no vayan a ocurrir lo mismo que pasó con el veterano de guerra, que eso puede afectar tanto a la comunidad y puede ocasionar un tipo atroz de un conflicto que ya se pudo haber prevenido, pero a la final no tuvo su prevención adecuada. Eso sería todo, compañeros. La parte de la conclusión, les agradecemos mucho. Muchas gracias. Bueno, compañeros, muchas gracias por hacer parte de este pequeño conversatorio con relación a el mapa antropológico de la criminología que nos comparte el doctor Merchan. Creo que esto es una parte importante de estos factores que los resaltáramos en este video. Son completamente importantes porque a pesar de que nos lo resalte el doctor, sabemos que son factores que nos encontramos día a día y que a pesar de que no los descartemos o no nos demos cuenta de que pasa, es algo que es del pan de cada día para nosotros. Entonces, muy importante que lo resaltáramos en este video. De antemano, muchas gracias a todos, a los compañeros que nos escuchan, al docente por habernos presentado también el doctor Merchan en su charla y que esto nos ayuda a enfocarnos mucho más en nuestra educación con relación a la criminología. Muchas gracias, compañeros, y a todos los que nos están viendo. Feliz noche. Gracias.